El primer Estatuto Procesal Penal, expedido bajo el amparo de la nueva Carta, la Constitución de 1991, es el Decreto 2700 de 1991, derogado mediante la Ley 600 del 2000. Significó un ajuste de las instituciones procesales a la jurisprudencia. Se abrió paso en Colombia de un proceso oral, público, contradictorio y de partes. El Congreso de la República, en su condición de constituyente, expidió el acto legislativo número 3 del 2002, el cual encuentra su principal desarrollo en la Ley 906 del 2004, que es el nuevo Código de Procedimiento Penal. A partir del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, mantuvo una distinción entre la fase investigativa, que está encaminada a determinar si hay méritos para acusar, y la fase de juzgamiento, señalada como el centro de gravedad del nuevo procedimiento penal. En el sistema acusatorio colombiano se distinguen dos fases procesales. La etapa preprocesal, comprensiva de la noticia criminal, lo que antiguamente se llamaba la denuncia penal, se le denomina noticia criminal. Indagación, audiencia de formulación de imputación, práctica de prueba anticipada, medidas de protección de víctimas y testigos, medidas de aseguramiento, cautelares, principio de oportunidad, preclusión, aceptación de cargos, fase de indagación e investigación en la que no se practican pruebas. En sentido formal, pero sí se recaudan importantes elementos materiales probatorios relacionados con el hecho y la responsabilidad del imputado, que deberán ser refrendados en la fase del juicio. Y una etapa que se denomina etapa procesal, donde se encuentran la acusación, la audiencia de formulación de acusación, la audiencia preparatoria, la audiencia de juicio oral, anuncio inmediato de fallo, audiencia de individualización de la pena, incidente de reparación integral y justicia restaurativa, que posteriormente iremos explicando poco a poco cada aspecto. Llegamos al juicio oral, que es el momento más importante del proceso. En ese juicio oral iniciamos con unos alegatos que se llaman de apertura y terminamos con las declaraciones de cierre. En el intermedio se presentan interrogatorios y contrainterrogatorios, que tiene como propósito la producción ordenada de los elementos materiales probatorios para exponerlo al juez, que tiene el deber de decidir sobre el significado jurídico que este funcionario le dé. Por tanto, el empeño del juez debe ser asegurar que esos elementos materiales probatorios solicitados sean legales y sean conducentes, solicitados tanto por la Fiscalía como por el defensor respectivo. En el nuevo sistema, caracterizado además por los principios de inmediación, concentración, celeridad,
imprime y imprimido a la actuación procesal una dinámica más ágil, con miras a alcanzar una pronta y cumplida administración de justicia, y así ha sido, y ahorita la administración de justicia en materia penal es mucho más rápida que anteriormente, y naturalmente y fundamentalmente con respecto a las garantías constitucionales, de manera que al desarrollarse aquella primera fase comprensiva desde el momento de la formulación de imputación hasta cuando se inicia el juicio, con la presentación de la acusación, se ha de cumplir bajo unos precisos términos que posteriormente los iremos explicando a medida que vayamos adentrándonos en el Código de Procedimiento Penal colombiano. Recordemos que hay unos principios en el Código de Procedimiento Penal colombiano: principios de inmediación, de concentración, de celeridad, garantías del proceso penal, toda vez que el juez va a decidir con base en esos elementos materiales probatorios. El conocimiento de la ciencia del derecho procesal penal colombiano es muy importante para las personas que no son conocedoras del derecho, así no sean abogados, y con mayor razón a la persona común y corriente, al ciudadano común y corriente, que todos los días, por una u otra circunstancia, se ve enfrentado a asuntos penales, a asuntos que muchas veces sin buscarlos necesariamente llegan a la vida del ciudadano común y corriente. La noticia del delito o noticia del crimen se sigue recibiendo en la actualidad por los mismos canales que conocemos. Noticia del delito de oficio, por denuncia, por informes, por querella, por petición especial. Y eso se encarga la Policía Judicial, quien realiza los primeros actos urgentes y somete a cadena de custodia los elementos materiales de prueba y evidencias físicas, presentando posteriormente un informe ejecutivo al fiscal. Hay unas actividades que no requieren control judicial. El fiscal le ordena a la Policía Judicial y simplemente ésta la realiza y entrega los resultados al fiscal, que los conserva para su uso oportuno. No tiene necesidad en ningún momento de llevarlos ante un juez de control de garantías. Y por el contrario, hay otras actividades que ordena el fiscal a la Policía Judicial, y estas sí están sometidas a un control judicial posterior.
La Policía Judicial las realiza, entrega los resultados al fiscal y éste los presenta ante un juez de control de garantías. Conservando la Fiscalía en buena parte las funciones que había venido y ha venido ejerciendo, como ordenar allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones, etc. El fiscal recibe los resultados de esas diligencias realizadas por la Policía Judicial e inmediatamente solicita al juez de garantías, al juez de control de garantías, una audiencia que se denomina audiencia preliminar, y este juez determinará si las actuaciones del fiscal se han ajustado o no a la ley. Si no se han ajustado a la ley, los elementos de conocimiento carecerán de valor y serán excluidos, aunque pueden ser utilizados si fuera necesario una impugnación. Hay una tercera posibilidad que tiene el fiscal, que es ordenar unas actividades de investigación que requieren un control previo, es decir, antes de efectuarse esas actividades de investigación. El juez de control de garantías de nuevo interviene y aprueba o no aprueba tal solicitud, declarándola legal o declarándola ilegal. Si el juez de control de garantías no la aprueba, no se realiza lo solicitado por el fiscal, y si la aprueba, se realiza lo solicitado por el fiscal, y los resultados se van acumulando en poder de la Fiscalía para una futura utilización en imputación o en juicio. Con estas tres clases de actividades por parte de la Fiscalía, sin control judicial, con control judicial posterior o con control judicial previo, se conforma lo que se denomina el acervo investigativo. Hasta hoy y hasta este momento hemos iniciado una introducción al sistema penal acusatorio vigente en nuestro país en este momento. Mi correo es rafaelmelgarejo.pachonabogado@hotmail.com.